Buenos días, estamos en una sesión más del podcast Café y Política. Es como siempre discutiendo temas de interés nacional y conociendo cómo lo abordan los estudiantes tanto de ciencia política como de relaciones internacionales. Hoy nos acompaña la compañera Jessica Fuentes, estudiante del 10º semestre de Ciencias Políticas, y el compañero José López, que es estudiante del 10º semestre de Relaciones Internacionales. Hoy pues vamos a abordar un tema bastante interesante, quizá nuevo para algunos, pero que yo considero que es importante desde ya empezar a platicar acerca de esto, y es las economías verdes, y obviamente conocer cómo está el tema de las políticas públicas en nuestro país en esa materia. Así que pues quiero darle ya el paso acá, compañera, por favor. Muchas gracias, buenos días, gracias licenciado. Pues ciertamente mi nombre es Jessica Fuentes y el día de hoy vamos a discutir sobre el tema de, bueno, más que discutir, hablar, ¿verdad? Sobre el tema de economía verde y políticas públicas. También agradezco a José, que es de Relaciones Internacionales y también fue presidente de la bancada del CUSAL en el MOD legislativo. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Es un tema bastante importante y muchas veces no le damos la importancia que merecen. Y más que todo un espacio como este que es muy importante para poder explicar algunos puntos que tal vez para algunas personas tal vez no puedan llegar a verlo desde una perspectiva, pero para eso estamos, poder platicar, conocer y profundizar un poquito más en este tema tan importante para todos. Gracias. Pues quiero comentarles que la economía verde es un modelo económico que busca de alguna u otra manera equilibrar el uso de carbono, de hasta cierto punto de impactar de manera positiva en el medio ambiente. Busca la equidad social y también reduce el riesgo ambiental. La economía verde también está aunada o está acuñada a la economía renovable o a la economía circular, como comúnmente se le conoce, y busca esto, ¿verdad? De que las economías estén en armonía hasta cierto punto con el medio ambiente y que el impacto que esta vaya a tener pues sea de manera positiva o menos agresiva como hasta actualmente se ha estado dando. Sí, es muy importante tomar estos puntos en consideración, más que todo en lo que es la economía circular. Muchas veces tocamos solo el tema de lo que es economía, pero muchas veces únicamente vemos la explotación del medio ambiente, los recursos que tenemos, pero nunca vemos más allá el impacto negativo que se tiene y lo que sí contempla lo que es una economía verde. Dentro de este aspecto muchas veces no le damos la importancia que debería de tomarse porque los recursos naturales tanto en el país como alrededor del mundo son limitados. Entonces es bastante interesante, ya que en el país no contamos con políticas o leyes que se dediquen a regular esto. Creo que es algo bastante importante hacer bastante énfasis, especialmente en las autoridades que tienen los cargos de decisión política y que puedan tomar mucha consideración hacia esto porque ya hoy en día estamos viendo muchos casos incluso hace unos días, si se dieron cuenta, un tornado en la ciudad capital, algo que no habíamos visto anteriormente. Pero esto se da a causa de la sobreexplotación de los minerales en otras áreas. Entonces es algo muy importante que es algo que valdría la pena darle mayor relevancia a lo que se le ha dado hasta hoy en día. Por supuesto, pero también surge la idea o la contrapartida, si la economía verde es una oportunidad real para el país de Guatemala o para países que están en vías de desarrollo, o es una imposición internacional la que se ha estado hasta cierto punto pues acuñando a estos países, hablemos de Latinoamérica o específicamente de Guatemala. Porque regularmente la economía verde, se empezó a hablar de economía verde o de la economía circular o renovable a partir del año de los 80. Pero en el 2012, si no me recuerdo, hubo un congreso internacional en Río de 2012, que se habla sobre cómo hacer más énfasis en eso. Por supuesto que han venido tratados internacionales para poder confrontar esta sobreexplotación que se ha tenido, porque incluso hay estudios que revelan que a partir del año 2030 ya va a ser muy
Irreversible. Exacto, reversible el cuidado que se pueda dar al medio ambiente. Sin embargo, pues traigo aquí a tema de discusión si es una imposición realmente de organismos internacionales o de otros países, que países como los nuestros acoplen o tengan medidas sobre este tema de economías verdes. Es una excelente pregunta. Creo que con el punto de partida que debemos de iniciar es con lo que es la Agenda 2030, que muchas veces se ha tomado de una mala manera, de manera equivocada o hasta incluso satanizada en algunos aspectos, porque piensa que es para imponer ciertas ideologías, imponer ciertos pensamientos sobre las personas, que realmente no es así. Realmente la Agenda 2030 son 17 puntos en los cuales se llegó al acuerdo, los cuales es necesario trabajar a nivel mundial para contrarrestar ciertas problemáticas. Dentro de lo que es el tema medioambiental, específicamente en el punto 13 de los ODS, toca lo que es el medio ambiente. Hay otros también que abarcan, por ejemplo, lo que es fauna marina, entre otros aspectos, pero especialmente medio ambiente. Los tratados estos a nivel internacional no son impuestos, más que todo son sugerencias para los países. No es específicamente que nosotros estamos obligados directamente, porque si recordamos, no hay leyes internacionales si lo queremos tomar de esa manera. Pero sin embargo son sugerencias porque, como lo hacía mención Sarita anteriormente, a partir de 2030 va a ser irreversible el cambio climático. Entonces, tomando en cuenta los estudios medioambientales realizados durante los años anteriores, es necesario tomar ciertas acciones. Entonces, una de las acciones que se ha habido viable en este caso es producir o crear lo que es la economía verde. La economía verde sería más que todo seguir trabajando, generando empleos, que la economía crezca, pero ya no descuidando los recursos medioambientales, sino que trabajando a favor de ellos. Por ejemplo, sabemos que muchos productos que nosotros consumimos o tenemos en nuestras casas, por ejemplo, son hechos de madera, pero muchas veces no se concientiza hacia las personas de que hay que sembrar árboles nuevamente. Entonces son aspectos de los cuales tenemos que darle importancia. Entonces, mediante estos acuerdos, Guatemala tiene como propósito poder trabajar en pro de estos temas, porque recordemos que somos un país el cual ha sido caracterizado, o su nombre a nivel internacional ha sido como la eterna primavera. Pero si nos damos cuenta, esa eterna primavera la hemos ido perdiendo lentamente. Las calles llenas de basura, falta de conciencia en las personas, quemando basura por todos lados. Si vamos a algunos lados donde hay algunas fábricas, específicamente recuerdo unas fábricas de aceite y otros químicos que componen, liberan esos gases al medio ambiente sin realizar estudios, sin realizar cuál es el verdadero impacto que está generando, si realmente es más favorable los empleos que está generando o las pérdidas que está creando con lo que es las plantaciones de palma africana, por ejemplo. Si viajamos lo que es la costa de San Marcos, vemos que las tierras han ido secándose, los ríos, no es como era antes. Entonces son aspectos de los cuales le tenemos que poner mucha importancia. No es una imposición, definitivamente no es una imposición, más que son aspectos de los cuales tenemos que darle importancia, porque si seguimos como hasta hoy en día sin darle importancia verdadera a estos temas, nuestros ríos se van secando, nuestra fauna marina, nuestra fauna de los bosques no va a existir. Entonces, si nosotros no vamos a tener eso, no vamos a tener turismo, no vamos a tener áreas adecuadas donde vivir. Recuerdo que ahorita lo de la minería que estuvo en San Miguel y Ixtahuacán ha representado algunos también efectos para la salud y también el medio ambiente. Entonces, no es algo impuesto en el caso de que tal vez algo que no nos demos cuenta, es algo que estamos viviendo día a día. Lluvias que no se detienen, agua contaminada que viene de todos lados, microplásticos que están en cualquier tipo de medio ambiente. Incluso, bueno, en mi caso yo tengo una profesión primaria antes de relaciones internacionales. Soy técnico en laboratorio y nosotros como práctica realizamos prácticas incluso en aguas embotelladas que nos venden en las tiendas con el falso nombre de agua purificada, que en las relaciones internacionales o a nivel internacional se conoce como greenwashing, lavado verde, que consiste más que todo en hacer pasar un producto por algo medio ambiental amigable o amigable con el medio ambiente, pero realmente no es así. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en los estudios que realizamos unas botellitas, nos compramos en una tienda cualquiera,
y comparamos con un agua de un río, cualquiera. El resultado fue inesperado, que el agua embotellada era la que estaba más contaminada. Entonces, solo como, por decirlo así, solo lo limpian para que nosotros lo miremos, que tal vez es transparente, porque muchas veces lo comparamos únicamente con eso, pero realmente no cuentan con los estudios adecuados o la concientización de parte de las empresas, porque monetizar con un medio que contamos todos en nuestras casas, pero que nos lo venden a ciertos precios solo porque viene embotellado, genera no solo pérdida para nosotros en cuestión de económicas que lo venden a altos precios, sino que también es una causa de muchas enfermedades en nosotros. Entonces, es algo lo que sí nos lo vemos en nuestro día a día, cuando vamos a algún otro lugar, y es algo de que nosotros como país centroamericano y como una potencia económica a nivel centroamericano hemos descuidado mucho. Porque, por ejemplo, lo que es Costa Rica le ha puesto mucha importancia al tema del medio ambiente. Una entre las tantas lemas que tiene Costa Rica es su naturaleza, sus bosques, sus playas. Pero tuve la oportunidad de viajar y conocer allá y no es tan diferente a nuestra realidad, pero ellos sí tienen esa conciencia hacia el medio ambiente. Y es que, perdón, pero es que ahí es donde yo quiero llegar, porque ciertamente, por eso preguntaba, ¿es una imposición o no? La conclusión ha sido de que no, y que hasta cierto punto pues es necesaria la concientización y la educación ambiental, pero yo lo veo como una imposición, porque y no es que esté en contra de una economía verde, sin embargo, cuando Guatemala adquiere ciertos beneficios o ayudas internacionales, está condicionada también a responder a ciertos lineamientos de estas organizaciones internacionales, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando Guatemala, dentro de su plan de trabajo, no hay una política o no hay lineamientos o, valga la redundancia, un plan de trabajo que marque la guía o el lineamiento a responder a ciertos problemas sociales? Entonces viene y, bueno, es que adquirimos un crédito, adquirimos esta ayuda internacional y uno de los requisitos es que podamos cumplir con ciertos objetivos de la Agenda 2030, por ejemplo. Pero como no es prioridad, entonces solo se queda en el aire, en una iniciativa, en un proyecto que tenemos que trabajar, pero en el que no contamos con recursos, no contamos con personal, con técnico, etcétera. Entonces, hasta cierto punto sí, no es una obligación, pero en algún momento cuando Guatemala acepta ciertos términos internacionales también está condicionado a aceptar eso, y por ende se vuelve, y lo hemos discutido en algunas clases anteriores, que hasta cierto punto se quiere involucrar en la soberanía guatemalteca. Pero a lo que voy es de que no es una imposición, pero sí vemos que es algo necesario, que urge en el país. Hemos estado viendo ahorita en el clima en el que estamos, Sí. que como han salido varios municipios, varias comunidades, personas afectadas por inundaciones, por derrumbes, la explotación de las tierras sin licencias, etcétera. Entonces, ciertamente, pues, Guatemala lamentablemente no cuenta con un plan ambiental, y ya vamos a discutir más adelante también sobre este decreto 09-2025, que fue hasta cierto punto lo ven algunas personas como una burla también, hasta al pequeño avance que se ha tenido medioambiental, pero también aparte de eso hemos visto que se ha tenido una lucha contra reciclar la basura, y cómo es que también la misma población no está a favor de esto, porque se dañan ya intereses económicos y no se puede llegar a un avance sobre esto de reciclar la basura. Yo he vivido en varios municipios. En el municipio donde soy natal, pues se recicla la basura de 5 formas, pero en otros lados no se recicla, y se supone que ya está la ley de reciclaje de la basura. Sin embargo, les quiero comentar que en el caso de Guatemala, los discursos verdes son promovidos especialmente por la cooperación internacional. Y algunas instituciones del Estado, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y la CONAP, la Comisión Nacional de Protección, y también de los bosques, etcétera, pero no hay como un trabajo en conjunto. Y les quiero poner este ejemplo. Yo esta semana estuve participando de una feria de salud por temas laborales,
y conocí el trabajo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Conocí el trabajo de la CESAN, conocí el trabajo del Ministerio de Agricultura, el MAC. Sin embargo, todos hablaban de un mismo tema, pero cada quien como que trayendo agua a su molino. Estaban afrontando un tema sobre nutrición y cada quien lo veía desde su punto de vista, y también ahí podríamos decir que Guatemala está muy mal en el trabajo en conjunto, que se podría muy bien enlazar. Está bien, está trabajando en el Ministerio de Salud Pública, en MAGA, en las otras oficinas de Guatemala, de institucionales, pero cada quien por su lado. Cuando esos recursos podrían optimizarse de mejor forma. Yo estoy trayendo aquí un problema de salud, pero lo mismo pasa también con otros problemas, y tal es el caso del medio ambiente. Mientras el Ministerio de Ambiente está haciendo un trabajo por revertir algunos daños ambientales, el Congreso sale con la promulgación de leyes o de decretos que están en contra de ese trabajo. Entonces, lamentablemente, pues en el país de Guatemala no se cuenta con lineamientos, vuelvo a redundar en esto, pero no se cuenta con lineamientos, y más lo vemos como una imposición porque estamos adquiriendo ciertos compromisos internacionales, ¿verdad? Yo creo que, bueno, tenemos un ente rector que es el Ministerio de Ambiente. Perfecto. Tengo conocimiento que todas las municipalidades tienen que tener ya, todos los municipios, mejor dicho, a través de las municipalidades tienen que tener ya su sistema de tratamiento de aguas, ¿verdad? El problema es, caemos a este problema de las irresponsabilidades y de echar culpas y de dejarle mejor el problema al siguiente gobierno, porque es lo más fácil que ha habido en Guatemala, es que no lo puedo resolver o no me conviene políticamente resolverlo, se lo dejo al que viene, que sufra el desgaste y yo no me voy a desgastar. Entonces vienen las municipalidades, no cumplen con el tema de tener sus digamos, el tratamiento de aguas y toda la cuestión. Solo les cae la Contraloría, al final de cuentas lo que hace es una recomendación, una sanción y se acabó. O sea, el problema sigue. Ellos se quitaron digamos, al final de cuentas, bueno, recibieron su sanción, pero el problema sigue. ¿Hasta cuánto tiempo Guatemala va a permitir esto? ¿Hasta cuánto nosotros como sociedad también vamos a permitir esto? Porque aquí hay una responsabilidad compartida, tanto autoridad como sociedad. Porque no podemos decir que solamente las autoridades son las que incumplen. Nosotros como sociedad también carecemos hasta cierto punto de una educación ambiental. Eso es un juego de actores, ¿verdad? Porque no solamente le corresponde al organismo internacional, Claro. o al Estado como tal, sino nosotros como sociedad civil también estamos inmiscuidos en eso. Pero yo más adelante iba a proponer esto para tema de discusión. O sea, ¿qué realmente Guatemala necesita eso actualmente? ¿Una economía verde? ¿O qué es lo que tendríamos que trabajar o empezar a labrar para poder ya con el tiempo tener una economía verde? Fíjense que, y digamos, para seguir con el tema, y también pongo esto sobre la mesa, hay empresas internacionales que trabajan este tipo digamos, de tratamiento de la basura, de los residuos sólidos, los convierten digamos, le dan una reutilización, incluso hasta pueden sacar energía de ese tipo digamos, de residuos, otros que sacan fertilizantes. O sea, al final de cuentas, Guatemala tendríamos que, digamos, ver cuántas toneladas de basura produce y cuánto representa eso al momento de transformar esto en energía, porque incluso se puede hasta distribuir energía eléctrica. Tengo conocimiento que lo han hecho, lo han estado trabajando. O sea, es decir, eso le apuesta a las economías verdes, pero bueno, aquí creo que es, digamos, al final de cuentas, también es un reto para las municipalidades. Tengo conocimiento de que la municipalidad de Quetzaltenango hizo ya un convenio con una empresa del país de la India, si no estoy mal, en una planta de este tipo, ¿verdad? En la cual también hasta cierto punto venda energía eléctrica y todo, pero bueno, podemos contar con los dedos de la mano cuántos municipios han hecho eso, pero el problema no es solo un lugar, es todo Guatemala, y al final de cuentas los ríos te está contaminando todo, y como decía un reportaje, pues los pececitos comen esos plásticos y después nosotros nos servimos nuestra mojarrita y entonces seguimos comiendo plástico. Al final de cuentas, comemos lo que desechamos. Gracias. Sí, también
Es interesante a la hora de estar evaluando sobre la economía verde. Hay varios detractores también de la economía verde. Creo que yo en mi investigación trataba de hacer es más una influencia capitalista de derecha o de izquierda y tiene detractores de ambos lados, desde la economía marxista hasta una economía capitalista, tiene detractores de la economía verde, pero también tiene algunos argumentos favorables. Sin embargo, les quiero comentar que, por ejemplo, John Foster habla sobre que la economía verde mantiene el mismo modelo capitalista, pero esto responde en gran manera cuando, por ejemplo, hay países que no tienen lineamientos claros sobre esto. Y se tocaba y se ponía sobre la mesa también lo que hizo Donald Trump en su primer mandato, sobre que él se salió, ¿verdad?, de todas estas organizaciones internacionales que procuraban hasta cierto punto el cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿cómo en los países que están subdesarrollados, también le hablaba una economista, y mencionaba que los países subdesarrollados son los primeros en ser afectados cuando en temas de cambio climático? ¿Por qué? Porque sobre los recursos naturales, como se dedican a una economía primaria, son los primeros en verse afectados por los recursos naturales. Y lo vemos ahorita, ¿verdad? Lo estamos viendo actualmente en Guatemala, que son estos países, Guatemala y las comunidades en vías de desarrollo, en los que han estado siendo afectadas por estos cambios. Pero también como que me perdí un poquito o me fui por otro lado, pero mencionar también de que hay detractores, como también hay personas desde ambos lados que apoyen y otros que no apoyen la economía verde. Sin embargo, como decía José hace un momento, sí es algo necesario, es un bien necesario, pero lamentablemente pues no contamos estatalmente y cívicamente con los lineamientos o las herramientas o los recursos necesarios para poder implementar ya una economía verde en el país. O quizás sí contamos, pero hace falta la promoción, hace falta más esfuerzos por parte de las autoridades y no enfocarse solo en obra gris. Al final de cuentas, ya si lo pasamos en política, nos damos cuenta que los réditos políticos, o mejor dicho, lo que más le conviene a las autoridades es invertir en obra gris, porque son trabajos visibles. Por ejemplo, pueden decir, oye, se pavimenta, ahí está, mírenlo. Pero hacer algo, digamos, por el medio ambiente y todo, no lo aplauden. Entonces, también como sociedad, creo que también tenemos ese tipo de responsabilidad para exigir que digamos, que se combata esta problemática, porque al final de cuentas, no tenemos que ser esa sociedad egoísta de que, bueno, hoy consumo y no me interesan los recursos porque yo paso por este mundo y que sea problema de las futuras generaciones, porque es eso mismo. Estamos proyectándonos a futuras generaciones, tenemos familia, tenemos hijos, vamos a tener nietos y todo. ¿Y qué les vamos a dejar entonces a esas futuras generaciones si hoy estamos siendo una sociedad prácticamente egoísta con el medio ambiente y con los recursos naturales? Sí, lo que puedo denotar es una falta de voluntad política. No únicamente dentro de con este presidente, sino que en los anteriores cada uno ha tenido diferentes problemas que afrontar. Por ejemplo, el presidente pasado tuvo que afrontar lo que es la pandemia. Ya fue decisión, algo que pasó, pero a lo que me refiero que no se le da seguimiento a veces a ciertas políticas o a ciertas intenciones que se tiene, porque muchas veces están las ideas ahí, pero no se les da seguimiento. Hay políticas públicas no precisamente relacionadas a lo que es economías verdes, hacia otras políticas, pero a veces ni siquiera a otras les dan importancia. Entonces, a veces se enfocan en temas que solo son para bienestar de algunos pocos y no de la mayoría de la población. Entre si es necesario o no, y si es adecuado a lo que es la economía verde. Creo que lo estamos viendo desde un punto en el cual queremos aprender a correr y no hemos caminado. Queremos implementar lo que es de economía verde si todavía ni siquiera aprendemos dónde tiene que ir la basura, si no aprendemos a reciclar adecuadamente. En mi caso, y es algo que yo siempre he pensado, por ejemplo, a veces he ido a algún municipio o cualquier municipio que ustedes quieren ir y ustedes comen algo en la tienda o cualquier lugar y buscan algún bote de basura, no existe. No existe, mucho menos para que haya para que se pueda clasificar. Entonces, muchas veces a veces ni en los parques. Entonces, ¿cómo vamos a educar a las personas si muchas veces no hay ni siquiera dónde? Algunas personas que tienen cierta conciencia social o cierta conciencia ambiental en este caso, guardan la basura en la mochila, buscan algún bote de basura. Pero, y si las personas estas que a veces tal vez no tienen esta conciencia ambiental,
¿qué hacen? No ven ni un bote de basura por lo menos. Entonces, ciertos problemas se dan porque, empezando desde las municipalidades, que empezando desde este ámbito, no hay cierta voluntad política. Y como usted lo mencionaba, licenciado, que se enfocan mucho en obras que están a plena vista, en las calles, en edificios y en otros tipos de obras grises, y a temas que tal vez no son tan tangibles, pero que realmente son importantes, no se toman en cuenta. Como por ejemplo esos temas también, como lo mencionabas ahorita anteriormente, son algunos compromisos que se adquieren. Sí se adquieren, eso sí, tengo que darle razón, pero recordemos que, o al menos dentro de lo que son las relaciones internacionales, tenemos lo que son las teorías de las negociaciones. La posición en la cual se encuentra Guatemala es un país subdesarrollado con muchos problemas sociales, ambientales también. ¿Será que tenemos las mismas posibilidades de negociar con Estados Unidos, por ejemplo, o con empresas grandes que vayan a hacer inversión en el país? Muchas veces únicamente algunos presidentes quieren atraer inversión. Por ejemplo, no sé si han notado que Guatemala recientemente el porcentaje de inversión favorable ha sido bueno en los últimos meses, pero muchas veces no sabemos qué tipo de inversión es. No sabemos si es minería, no sabemos qué tipo de empresas son. Y también mencionaba lo de la empresa de Shela. Recordaba también hace algunos meses, estaba viendo lo que era un reportaje de la ciudad capital, que la ciudad capital, la municipalidad le paga, no recuerdo el dato exactamente, pero son millones los que paga solo en basura. Nos ahorraríamos tanto si hubiera educación ambiental. Esos millones, incluso habían algunos otros temas detrás de eso, ¿verdad? Pero sin embargo el gasto de los millones de la municipalidad está ahí, que son temas que ni siquiera deberían de existir, que si existiera esa conciencia ambiental, no tendríamos que tomar esos problemas. Entonces, y se me viene a la mente la intención de una política pública relacionada a esto, pero también a un punto que se mencionó anteriormente, es de la falta de promoción hacia estas políticas o estos movimientos es lo que hace que muchas veces no se lleven a cabo. Porque recuerdo que una política pública que se quería implementar lo que era educación ambiental en lo que son institutos, escuelas, todos estos centros educativos, pero muchas veces no se realizan. Como les mencionaba anteriormente, muchas políticas públicas están ahí. Todo el trabajo técnico, los estudios están ahí. Pero ¿qué hace falta? A veces es el recurso económico, porque a veces no, porque no me va a quedar comisión de ese proyecto, no lo vamos a aprobar. O muchas veces no se realizan adecuadamente, no se les adjunta lo que es el aspecto económico, entonces no se realizan. Entonces son cosas tan pequeñitas y muchas veces hacemos el trabajo grande, pero no damos el último paso, y es que hace que no avancemos en esta problemática. Entonces son aspectos que debemos ir trabajando. Economía verde es un punto que he leído un poquito y es bastante llamativo, que podría ser de mucho beneficio para todo el país, para toda la población, si se sabe cómo se trabaja, si se trabaja adecuadamente y que se trabajara especialmente para la población también necesitada, lo que es reciclaje y otras cosas que algunos estudios demuestran que económicamente deja buenas ganancias y también se apoya lo que es el medio ambiente. Pero en algunas ocasiones son empresas grandes las que se aprovechan de esto. De hecho, hay que comentar que, por ejemplo, a la hora de nosotros querer implementar una economía verde, no solo va a venir a mover al Estado institucional como tal, sino que también va a venir a sacar de la comodidad hasta cierto punto a todo el sector privado, a toda la sociedad civil. Y se habla de innovación prácticamente, cómo seguir produciendo sin afectar tanto el medio ambiente y que también no sea... el ser humano como tal no esté sustituido, ¿verdad? Entonces se habla mucho, ya viene el tema de agroecología, por ejemplo, el turismo, agroturismo, etcétera. Pero había un estudio del año 2022, no recuerdo el nombre, sin embargo decía de que entrevistaron a 37 países. De esos 37 países, decía una de las preguntas, si hay una empresa que tiene responsabilidad ambiental y te está ofreciendo lo mismo que una empresa que no está siendo responsable ambientalmente, ¿a quién decides consumir? ¿A quién le consumes? Y el 90% de la población indicó que iba a consumir a la persona que estaba siendo responsable con el medio ambiente. Entonces, a manera de conclusión se decía, pues sí, el 90% de la población en 37 países decía que se iba a apoyar a empresas que están
en colaboración con el medio ambiente, pues eso también viene hasta cierto punto a mover la estructura de un país como tal, a todo su sector productivo, y viene a que salgan de su área de confort, a que crean nuevas políticas, tanto económicas como públicas. Y si nos vemos un ejemplo claro, el tema de todas las camionetas de transporte extraurbano, toda la contaminación que provocan, Claro. todo el complot que hay alrededor de, por ejemplo, hay transportes sin choferes que se estén especializados con una licencia tipo A, por ejemplo. Pero ¿cuánto se ahorrarían estas empresas si tecnificaran, si innovaran en un transporte un poco más, menos dañino, que estuviera en mejores condiciones, ¿verdad? Pues viene a mover pues, temas económicos, pero a la larga, si ellos quisieran hacer un estudio de impacto económico ambiental, incluso hasta ellos saldrían favorecidos de eso, ¿verdad? Entonces, pues a manera creo que ya se nos está limitando el tiempo, pero ciertamente la economía verde puede ser un paso para la población como tal de mejoras de condiciones de vida, pero también se necesita que sea un trabajo en conjunto y que también nuestras autoridades, lo que decía José, que haya voluntad política. Ya discutíamos nada más dos temas sobre el Congreso, el decreto 09-2025 y también de que algunas municipalidades no están acatando el tema del reciclaje, por mencionar algunos. Entonces se ve que hay una coyuntura, hay un sesgo entre el querer y entre el poder y entre lo que nos conviene, ¿verdad? Pero sí se necesita primero también acabar con temas de corrupción y hemos ahorita no es el tema, más adelante vamos a discutir sobre Claro. el costo de la corrupción en temas económicos y políticos, pero también eso es un gran motivo para que no se puedan implementar políticas públicas en beneficio del medio ambiente y de la sociedad guatemalteca. Sí, yo creo que hay mucho que hablar, hay muchas cosas que podemos seguir platicando, aquí nos podemos pasar hablando y cada vez que los escucho pues hablar, veo que sí están ustedes muy sensibilizados con el tema y eso es lo que le falta muchas veces a la sociedad, más que, bueno, la voluntad política es parte primordial, pero si no está sensibilizado en el tema, aunque tenga voluntad de hacer, y si no está sensibilizado, no lo va a hacer. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es como sociedades también sensibilizarnos con el tema, conocerlo, sensibilizarnos y actuar. Pero como decía la compañera aquí, pues el tiempo apremia y pues yo creo que a modo ya de conclusión final, compañera, para este tema. Bueno, pues como les mencionaba hace un rato, no quiero ser no quiero estar en contra de la economía verde, tampoco estoy a favor 100% como una imposición internacional, pero sí creo que podemos dar grandes pasos en beneficio de la sociedad y de nuestro medio ambiente, considerando que somos un país tercermundista y que seríamos los primeros en ser afectados con un cambio climático radical, que no hay muchas esperanzas de aquí al año 2030, según la ciencia. Pero creo que un trabajo en conjunto, donde la cooperación internacional, donde las instituciones públicas y la sociedad civil podrían encajar y podrían dar respuestas positivas a esto desde la voluntad política y desde la conciencia social, ambiental sobre todo, para poder contrarrestar todo esto. ¿Compañero? Bueno, yo más que todo quisiera hacer un llamado a los jóvenes, los que estamos acá estamos bastante jóvenes, entonces, pero nos estamos involucrando en estos temas que muchas veces, en mi caso, yo lo pensé, que este tema de política nunca lo iba a ver porque no me gustaba, pero sin embargo aquí estoy y me doy cuenta que muchas veces o muchos problemas están por falta de involucramiento de la población, especialmente de jóvenes como nosotros, que falta de sensibilización hacia las personas y trabajar desde nuestros pequeños lugares, nuestras comunidades, para ir todos sobre un rumbo, porque mencionaban si las comunidades van hacia un lado, la municipalidad hacia el otro, si el gobierno central hacia otro, nunca vamos a llegar a nada. Entonces creo que debemos empezar a trabajar desde nuestros pequeños espacios, desde los lugares que podamos nosotros trabajar o incluso tal vez platicar con algunas personas, concientizar a algunas otras y poder ir trabajando en estos temas que son muy importantes y poder salir de ese bache que estamos como
como país en tantos problemas, no solo medioambientales, sino que también económicos y otros también que tal vez verán más adelante, pero que todo puede salir bajo la voluntad de nosotros como jóvenes y poder aprovechar esas energías y la intención que tenemos de aprender y realizar un cambio. Claro, pues les agradezco mucho este tiempo, este espacio. Y recuerden que este podcast, pues Café y Política, nos tomamos un cafecito mientras hablamos de política. Y bueno, ya para finalizar, pues recordemos que crítica y analítica. Ciencias políticas. Muchas gracias. Y un chao.